Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a ver un tema el cual no es muy tenido en cuenta por los aficionados y es el tema del centro cerrado. Hay que desmistificar un par de situaciones, en este caso sobre este tipo de posiciones, porque es importante, digamos, eh, entender qué tipo de riesgos se corren en estas situaciones y que en general no tiende a ser una situación del todo segura. Muchas veces lo que se piensa es que al cerrar toda la posición, lo que se logra es conseguir una posición segura y sólida. Sin embargo, como vamos a ver en esta partida, en general no siempre suele ser así, sino que muchas veces cuando se cierra el centro, cuando se tiene el centro totalmente cerrado, lo que se puede aplicar en ese caso es el tema del ataque lateral, o sea, el ataque por el flanco, ya que al no haber ruptura sobre el centro es mucho más fácil generar una iniciativa por ese sector, ¿sí? Por eso vamos a ver una partida que se jugó en el año 1954 entre Yuria Verbach contra Oscar Pano, ¿sí? La partida arrancó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7. El blanco jugó E4, D6 y aquí se llega a la variante India de rey. Vino alfil E2, enroque corto, alfil G5. Y con esta jugada se llega justamente a la variante con el nombre del jugador de blancas, la variante Averbach, en la cual el blanco, mediante estas jugadas, genera una posición muy interesante con los alfiles, ya que al no haber sacado el caballo sobre F3 existen varias ventajas posibles, como por ejemplo la de poder jugar F4 en el momento indicado, con el alfil afuera, generando una posición de variante de los cuatro peones, pero con la ventaja de tener el alfil por fuera de la cadena de peones. Generalmente siempre el alfil está por acá, ¿no? Otra de las ventajas lo vamos a ver a continuación justamente cuando se produce el centro cerrado. Vino C5, D5. A6 y el blanco juega muy bien frenando con A4. Dama 5 y acá el blanco juega alfil de 2. Esta es otra jugada profiláctica. Básicamente cuando el negro jugó dama 5 lo que amenazaba era caballo por E4. Gracias a que el blanco no puede retomar porque está la clavada sobre el punto, sobre el rey, ¿no? Sobre el caballo. Vino alfil de 2, entonces defendiendo esta amenaza y al mismo tiempo generando una posibilidad de algún descubierto en algún momento por algún lado, ¿no? Entonces el negro tiene que estar todo el tiempo a la dama situada acá. Es por esto que el negro dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar el centro, así contengo la iniciativa del blanco y genero una posición sólida. Entonces juega E5. Bien, acá la pregunta sería la siguiente. ¿Qué opinan acerca de esta jugada E5? Y luego también piensen acerca de cómo jugamos con blancas. Bueno, fíjense que a primera vista E5 es una de las jugadas más sólidas de la posición. Cierro todo el centro, no lo dejo tener iniciativa por este sector y al mismo tiempo digo, bueno, voy a situar mi juego sobre el otro lado, sobre el flanco de rey con la ruptura F5, etcétera. Sin embargo, el problema es que el blanco es el que puede actuar sobre este sector. Centro cerrado, recuerden, centro totalmente cerrado, lo que provoca es que pueda haber iniciativa por el flanco de rey o el flanco de dama, en este caso el de dama, porque encima el blanco también cerró el flanco de dama, o sea que el negro tampoco tiene iniciativa por este sector, ¿sí? Entonces vino G4, directamente atacando sobre el flanco. Vino caballo E8, H4. Entonces vean cómo el blanco tranquilamente genera una iniciativa por este sector sin temor a que haya ningún tipo de ruptura por este lado, ¿no? Por el centro. Vino F5, y acá es otro momento interesante como para decir, bueno, ¿cómo continuamos el ataque? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, básicamente no hay que prestarle atención al ataque del negro por F5, simplemente continuamos con H5, aunque nos genera la pregunta de qué pasa si ahora el negro juega F4, porque esto parece bastante interesante, ¿no? Intentando cerrar toda la posición. ¿Qué opinan? ¿Cómo habría que continuar y cuál sería el plan del blanco?
Bueno, la jugada aquí es muy interesante, es G5. Y es importante entender este tipo de jugadas dentro de la defensa india de rey, ya que son bastante temáticas en estas posiciones. ¿Cuál es la idea principal? Simplemente ir a cambiar los alfiles de casillas blancas. Si cambio los alfiles de casillas blancas, lo que va a suceder es que todas estas casillas van a quedar debilitadas, ¿sí? Entonces el blanco puede filtrarse por ese sector, ¿sí? Entonces vino torre F7 y alfil G4. Dama D8, alfil por, dama por, caballo F3, alfil F8. Bien, hemos conseguido nuestro objetivo de cambiar el alfil de casillas blancas, hemos llegado con el peón de H5 generando un contacto, pero la posición aún sigue siendo muy difícil de aprovechar, ¿no? O sea, es decir, el negro, más allá de todo, está en una posición sólida, una posición difícil de quebrar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo creen que tendrá que ubicar mis piezas como para generar un ataque? ¿Cómo jugarían ahora en su próxima jugada? Bueno, aquí viene una jugada que en general no es tan fácil de tener en cuenta por los conceptos que generalmente nosotros trabajamos, o sea, tenemos en cuenta, ¿no? Cómo los aprendemos. Hay muchas cosas que uno de a poco tiene que ir mejorando y es el tema de no plantear los conceptos de memoria. ¿Qué quiero decir con esto? No plantear los conceptos como de forma definitiva. Esto, cuando hacemos este tipo de situaciones que decimos, bueno, siempre va a ser esto así, lleva el nombre de dogma, ¿sí? Un dogma es básicamente reglas que nosotros pensamos que siempre van a ser así. Y en el ajedrez no hay nada definitivo. Entonces esto nos lleva a muchas veces hacer jugadas que en realidad son mucho peor que otras, que tal vez sean un poco más raras, pero porque son habituales, solemos jugarlas sin pensar ni siquiera si existe algún otro tipo de opción, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo más lógico en principio sería sacar la dama y enrocarme largo. ¿Por qué? Porque debo enrocarme. Tengo que enrocarme. Es una de las reglas generales del juego, en principio, ¿no? Pero claro, fíjense el gran detalle. En la partida vino Rey E2. Una jugada que, como les digo, si no tienen una apertura de reflexión acerca de pensamiento, no van a poder hacerla porque van a estar muy acostumbrados a enrocarse. ¿Sí? Van a querer enrocarse. Sin embargo, miren cómo, por ejemplo, con algún tipo de sacrificio de peón, algún tipo de jugada de este estilo, el flanco de dama es mucho menos seguro que el centro. Ahora, piensen acerca de cómo hace el negro para entrar por este sector. Se dan cuenta que hay una barrera infranqueable para que se ataque al rey blanco, ¿no? Vino torre G7 y ahora el blanco se dobla con torre H4. Vino caballo D7, H por G6, H por G6 y dama H1. Vino alfil E7, torre H8, rey acá, dama H6. Y vean cómo el blanco de a poco va entrando sobre la posición del negro, ¿no? Caballo F8, se triplicó las torres. Vean cómo para atacar es importante traer todas las piezas al ataque. Vino torre B8 con una intención de en algún momento jugar torre B8, perdón, B5. Y la pregunta ahora sería, ¿cómo jugamos de blancas en esta posición? Porque tenemos todas las piezas de forma, parece, ubicadas idealmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos jugar? Bueno, recuerden siempre que si tenemos todas las piezas bien ubicadas, generalmente en la posición va a existir algún golpe táctico. En el momento que nosotros acomodamos todas nuestras piezas, ahí es cuando surge el golpe táctico, ¿sí? En este caso, la jugada alfil por F4, que es un sacrificio muy interesante, ¿sí? De pieza. En la partida vino dama C7, ¿sí? Pero si, por ejemplo, E por F4, que sería aceptando el sacrificio, el blanco ahora posee la posibilidad de jugar torre H4, que va a recuperar el material que se ha sacrificado con también ventaja posicional y seguramente el negro va a tener que seguir sacrificando material para frenar el ataque, ¿no? O sea, se viene torre por F4 y de ahí hay que devolverse a la pieza, ¿no? Y bueno, eh, se genera una posición demoledora, ¿no? Por eso vino dama C7.
Y acá es importante también tener en cuenta cómo hacer para continuar con el ataque, o sea, cómo hacer para continuar con la iniciativa. Muchas veces nosotros acá nos conformamos con que, bueno, tenemos un peón de más, ya vamos a concretar la ventaja luego tranquilos, y en realidad es que tenemos iniciativa, ¿no? Hay que tratar de definir la partida en cierta manera de forma activa, porque la posición no nos pide hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cómo jugarían ahora de blancas? Bien, la jugada aquí fue dama h2. Gran jugada que por supuesto no permite el e por f4 debido a dama por f4 jaque. Y al mismo tiempo también genera la amenaza de alfil por e5, ¿no? Por eso que vino caballo d7, frenando la amenaza de alfil por e5. Y nuevamente les propongo, con idea de mejorar sus habilidades de ataque, que piensen acerca de cómo continuamos entonces el ataque, porque nos han impedido la amenaza de alfil por e5. Bien, el caballo es verdad que ha defendido el punto e5, pero ha dejado débil el punto e6. Por eso vino dama h3. Vean cómo haber cambiado los alfiles de casillas blancas ahora se nota claramente que favorece al blanco, ¿no? Ya que puede filtrarse por las casillas blancas, ¿no? El negro hace un íntimo intento jugando caballo f8 y aquí es el momento donde nos tenemos que poner finos y tratar de rematar la partida. ¿Cómo lo harían? Bien, aquí existe una combinación muy buena que es torre por f8. Por ejemplo, si alfil por f8, la continuación es muy sencilla, ¿no? Nos aprovechamos las casillas blancas y damos mate con dama e6, ¿no? Es curioso cómo las piezas negras básicamente le quitan la posibilidad de defensa al negro, ¿no? Rey por f8 y aquí la jugada muy fuerte dama e6. Importante, cuando están calculando combinaciones no todo es jaque, ¿sí? Porque muchas veces, muchos seguramente habrán calculado dama h8 jaque, pero me juega torre acá y se termina el ataque. Bueno, hay que ver opciones siempre, ¿no? Dama e6. Con esta jugada se evita justamente que la torre, o sea, luego del torre h8 jaque, que se evita el torre g8, ¿no? Por eso que se anticipa eh, el negro y juega torre G8 primero. Sin embargo, aquí el blanco tiene una jugada de ataque fuertísima. ¿Cuál sería? Si es que ya no la calcularon, pues tienen ahora la oportunidad de calcularlo de vuelta. Bien, la jugada aquí es caballo h4. Fíjense con esta jugada cómo se une la última pieza al ataque y genera amenazas imposibles de frenar, ¿no? Vino alfil de 8, caballo por g6. Bueno, básicamente siempre pasa lo mismo. Si torre por g6, por ejemplo, en esta posición, viene torre h8. Y contra, por ejemplo, rey g7, dama g8 mate, ¿no? Es por esta razón que vino rey g7, pero aquí caballo por e5 define totalmente la posición, ya que no, es imposible evitar las pérdidas materiales, ¿no? Aparte amenaza la jugada dama h6 mate, así que bueno, en esta posición el negro decidió abandonar debido al fuerte ataque que tiene el blanco, ¿no? Bueno, hagamos un par de conclusiones acerca de qué tenemos que tener en cuenta sobre el centro cerrado. Es importante tener en cuenta sobre todo que cerrar totalmente el centro en general no suele ser la mejor forma de defender la posición. Muchas veces pensamos que cerrando la posición eh, uno va a generar una posición tranquila, una posición que no va a haber ataque. Y es curioso, pero en realidad justamente lo que logramos es todo lo contrario. Cuando se cierra totalmente el centro, abundan los ataques por el flanco, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta este tipo de conceptos porque los va a ayudar a justamente no cerrar la posición pensando de que es más seguro. Todo lo contrario, es más riesgoso. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si nosotros somos lo que vamos a plantear el ataque lateral, cerrar el centro entonces sí es una buena idea, ¿sí? Bien,
Otra cosa a tener en cuenta es sobre la flexibilidad mental, ¿sí? Cuando el centro, esto lo que nos aporta jugar en una posición con el centro totalmente cerrado, es que podemos dejar al rey en ese sector del tablero. Muchas veces nosotros pensamos que hay que enrocar obligatorio y en realidad, fíjense como en esta situación, lo mejor justamente era dejar al rey sobre el centro, ya que de esta manera lo que logramos es bueno, esté ubicado en un sector mucho mejor que si estuviera enrocado. En esta partida, reflexionen que si hubiera estado sobre el flanco de damas, tal vez este torre B8 y un B5, o tal vez tirando B5 directo, nos podrían generar contrajuegos, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido bien el tema, importante para la práctica tenerlo en cuenta, ya que puede definir muchas veces una partida, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.